Muy buenos días, estudiantes de octavo. En este segundo video vamos a explicar el segundo grupo de oraciones simples que se llaman oraciones simples según la naturaleza del predicado. ¿Por qué según la naturaleza del predicado? Porque ahora lo que vamos a mirar es cómo está conformado el predicado y qué expresa el predicado. En el primer grupo de oraciones encontramos las predicativas. Son todas aquellas oraciones simples que nos van a indicar una acción que realiza el sujeto. Entonces, en el ejemplo dice, los jóvenes preparan su exposición. ¿Cuál es la acción que ejecuta ese sujeto? La acción de preparar. Por eso esta oración se denomina predicativa. En el segundo grupo encontramos las atributivas. Como su mismo nombre lo dice, van a expresar atributos, cualidades, características o estados del sujeto. Por eso, en estas oraciones vamos a utilizar verbos como ser, estar y parecer. Miremos el ejemplo. María es una joven muy responsable. En esta oración atributiva estamos dándole una cualidad al sujeto y la cualidad es ser responsable. Ahora bien, las oraciones predicativas, que son las que nos indican acciones del sujeto, se dividen en oraciones activas y oraciones pasivas. ¿Cuándo es una oración activa? Cuando el sujeto realiza la acción. En este caso vamos a encontrar el tercer grupo que se llaman oraciones transitivas. Este tipo de oraciones son las que están conformadas por verbos transitivos. ¿Eso qué quiere decir? Los verbos transitivos son todos aquellos verbos que siempre requieren para completar su significado de un complemento directo. Entonces, en el ejemplo dice, Camila recorta imágenes en las revistas. En esa oración transitiva, el verbo recortar es un verbo transitivo porque requiere de un complemento para que su significado, ¿cierto?, se entienda mucho mejor. Si yo solamente dijera Camila recorta, queda como inconclusa la oración. En cambio, si yo le pongo el complemento directo a ese verbo, por siendo transitivo, su significado va a ser mucho más completo. En el cuarto grupo están las contrarias a estas, que son las intransitivas, es decir, las que están formadas por verbos intransitivos. ¿Cuáles son esos verbos? Los que no requieren de la presencia de un complemento porque por sí mismos ya tienen un significado. Miremos el ejemplo. Mi prima duerme. La acción de dormir no requiere como tal un complemento para que el significado del verbo como tal sea completo. Ahora bien, en el quinto grupo aparecen las oraciones reflexivas. Son todas aquellas oraciones simples en las que la acción la ejecuta el sujeto, pero él mismo la recibe. ¿Cómo así, profe? Sí, la acción yo la ejecuto y yo mismo la recibo. Por lo general, en las oraciones reflexivas vamos a utilizar los pronombres reflexivos que son me, se, te y nos. Miremos el ejemplo. Esteban se bañó muy temprano esta mañana. La acción de bañarse la ejecuta Esteban, pero recae sobre él mismo. Por eso se llama oración reflexiva. Ahora, las oraciones recíprocas son esas oraciones en las que aparecen dos o más sujetos y esos sujetos se benefician de la acción. ¿Sí? Implican una acción de beneficio mutuo. También podemos utilizar pronombres reflexivos en este tipo de oraciones. Miremos el ejemplo. Carlos y Juliana se acompañan a la salida del colegio. Vemos que hay presencia de dos sujetos, Carlos y Juliana. Hay una acción que es la acción de acompañar y los dos salen beneficiados de la acción porque se acompañan. Entonces, esta oración es de tipo recíproco. Finalizamos con las oraciones impersonales. Son esas oraciones simples
en las que el sujeto no aparece explícito. Por lo general, mencionan fenómenos naturales o atmosféricos o simplemente no aparece el sujeto, es decir, tienen un sujeto tácito. En el ejemplo tenemos, tembló muy fuerte la semana pasada. Otra, sorprendieron a los ladrones infraganti. Ahora bien, habíamos dicho que las oraciones predicativas se dividían en activas y pasivas. Dijimos que la oración activa es la que menciona la acción que realiza el sujeto. Entonces, ¿cuáles serán las oraciones pasivas? Las oraciones pasivas son todas aquellas oraciones en las que no es que el sujeto no realice la acción, sino que la recibe. Es como si cayera sobre él y él no tuviese que hacer nada. En estas oraciones, el complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Luego aparece un verbo, que es el verbo ser o estar. Luego aparece un participio pasado, que son todos los verbos terminados en ado o ido. Y luego sí va a aparecer la oración principal. Miremos el ejemplo. Empecemos por una oración activa. La comunidad exaltó a los profesores por su labor desde casa. ¿Cuál es el complemento directo de esta oración activa? Allí está señalado, los profesores. Entonces, para convertir esa oración activa al modo pasivo, tenemos que empezar sobre quién recae la acción. Y ya sabemos que la acción de exaltar recae sobre los profesores. Entonces la vamos a construir así. Los profesores fueron exaltados por su labor desde casa por la comunidad. En este caso, vimos que el complemento directo, que era profesores, pasó al lugar del sujeto. Luego aparece el verbo ser o estar, que aparece aquí en pasado, fueron. Luego aparece el verbo en participio, exaltados, termina en ado. Y luego la otra parte de la oración para poder formar así la oración en modo pasivo. Muchísimas gracias.